7. La ascensión de Ismarián. Ismarián era un miembro de nuestra comunidad que había estado conmigo en Egipto y me había acompañado en el barco de regreso al Monte Carmelo desde Alejandría. Como ya he dicho, era una de mis descendientes por parte de mi hija Auriana y había logrado dominar los secretos de la regeneración celular. En vidas anteriores su alma había sido preparada por la hermandad para dar ejemplo del nacimiento virginal y la inmortalidad física. En la antigua Lemuria se había graduado en la Escuela de Misterio de Naakal y en tiempos más recientes se había encarnado como Tillé, la hija de José el israelita, que fue vendido como esclavo en Egipto. Aunque su identidad se ha ocultado en tu Biblia, Tillé se convirtió en la reina de Amenhotep III. La reina Tillé fusionó los linajes reales de Egipto con los de los antiguos hebreos, dando a luz a varios hijos, incluyendo a Amenhotep IV, después llamado Akenatón. La reina Tillé fue conocida por unificar el panteón egipcio de dioses y diosas en un dios único. Así fue como a través de la influencia de su madre, Akenatón introdujo el monoteísmo entre el sacerdocio egipcio, que se resistió y lo denominó rey hereje, y más tarde trató de erradicar cualquier rastro de su reinado revolucionario. Tillé también jugó un papel decisivo en las escuelas de misterio de su hijo, donde se enseñaba la inmortalidad y la ascensión, aunque ese papel no haya sido reconocido. Ismarián llevaba la energía que más tarde se encarnaría como la Madre Divina. A través de su elección de completar su iniciación en esta vida, estaba preparada para desempeñar el papel de María, a quien tus iglesias llaman la Virgen Madre. Siempre conocí a Ismarián como un ser incansable y tan dedicado a la ascensión de la humanidad que no había nada que pudiera desenfocarla de su propósito. Estaba iluminada en mente y cuerpo. En efecto, no exagero al decir que ella era la divinidad madre encarnada. Además, era humilde y sin ninguna pretensión, siempre preguntando qué podía hacer por los demás. Simple en sus formas y completamente empática. Era consciente de todos los matices de energía que pasaban a través y alrededor de ella. Ismarián y yo oramos, hablamos y caminamos juntas en el santuario y las laderas verdes del Carmelo. Durante nuestras meditaciones se nos revelaron gradualmente los detalles específicos del plan divino. Como consecuencia, las dos acordamos permitir que su esencia entrara en mi vientre en el momento apropiado. En ese momento yo sería su madre de nuevo, como había sucedido a menudo a través de los ciclos del tiempo. Habíamos interpretado los papeles de madre e hija sosteniendo la copa del grial de la Madre Divina. Como nuestro servicio a la humanidad, sin embargo, aún no era el momento apropiado. Quedaba mucho trabajo por hacer para preparar el camino de su regreso a la carne. Tanto Ismarián como yo éramos sumas sacerdotisas de nuestra orden sagrada y estábamos bien familiarizadas con los procesos de la inmortalidad física. Por lo tanto, cuando me llegó el momento de asumir las funciones de supervisora principal de nuestra comunidad, de su comunidad Esenia y la Escuela de Misterio, todos entendieron que ella se convirtiera en una de mis principales ayudantes. Era en verdad mi más querida amiga y compañera, y durante los muchos años que servimos juntas en el Monte Carmelo, nuestra relación siguió creciendo. Con el paso de los años, Ismarián y yo hablamos de cómo se llevaría a cabo su transición del plano terrenal. Durante muchos años habíamos estado practicando la alquimia interna para que la conciencia de nuestros cuerpos sutiles de energía estuvieran bien fortalecida. Sabíamos que la conciencia podía sobrevivir la disolución del cuerpo y que todos los recuerdos de nuestras experiencias en el plano terrenal pasarían sin obstáculos a los planos espirituales. La diferencia entre la mayoría de las personas que pasan a través de la muerte y los iniciados, como Ismarián y yo, es que nosotros sabemos cómo permanecer conscientes mientras morimos, en lugar de dormirnos. Wow. También conocemos los procesos que nos permiten elegir entre dejar aquí abajo nuestro cuerpo físico o ascender nuestros cuerpos físicos a una dimensión superior. De cualquier manera, estamos al servicio de la vida. Si la elección es desligar conscientemente nuestro cuerpo de luz del enfoque físico, los elementos físicos que se dejan atrás quedan cargados con estados elevados de conciencia.
ascendida. Nuestros cuerpos enterrados seguirán irradiando bendiciones benévolas a la Madre Tierra para ayudar a su ascensión final. Si la elección es ascender nuestros cuerpos físicos, podemos aumentar la frecuencia de los elementos físicos de tal manera que desaparecemos del plano terrenal y por tanto los elementos físicos de la Tierra ascienden al otro lado del velo. Pasar conscientemente a través de la muerte no es para permanecer identificado con un cuerpo. Sabemos que somos mucho más que un cuerpo. Nuestro deseo era expandir la conciencia de tal manera que diéramos un ejemplo a la humanidad de que la vida es eterna y que todos los que eligen reclamar la unión en Dios pueden elevarse más allá de la creencia limitante de estar encarcelados en la carne. Nuestra esperanza era que al evolucionar y dominar nuestras propias almas podríamos liberar a la conciencia colectiva del miedo a permanecer perdidos en un desierto de cuerpos y mentes separadas. La elección de Ismarián fue ascender su cuerpo físico hasta los reinos de luz, y cuando llegó el momento de desligarse del enfoque de su cuerpo terrenal, estábamos listas. Recuerdo muy bien aquella noche tranquila cuando Ismarián me confió que partiría justo antes del amanecer del día en cuya puesta de sol comienza el Sabbat. Las dos sabíamos que era hora de que volviera a reconectarse en los reinos superiores de la luz con aquel que vendría a través de su cuerpo, luego de su regreso al plano terrenal como mi hija. Ismarián, según se le había indicado en su interior, iría al lugar cerca de la cima del monte Carmelo, donde muchos siglos antes el profeta Elías había postrado su cabeza en el suelo después de construir un altar de 12 piedras en el nombre del Señor. Ella nos había invitado confidencialmente a Judith, Josie-Marie y a mí, a que la acompañáramos. Entrada la noche, silenciosamente dejamos el santuario y nos dirigimos hacia la cima del monte, bañada por la luz de la luna llena que comenzaba a descender. Ismarián nos invitó a sentarnos en los bancos de piedras planas que abundan a lo largo del camino sinuoso. Judith se sentó en el banco interior y Josie-Marie un poco más adelante. Yo me senté a rezar, no lejos de la cima del monte. Observé cómo Ismarián se dirigía hacia la cima. El viento batía su falda y su chala alrededor de su cuerpo pequeño y delgado. A medida que desaparecía de mi vista, la brisa rozaba los mechones de su pelo largo y negro, impregnando el aire con el aroma de rosas y lirios. Aunque mis ojos externos no vieron su gloriosa ascensión, mis ojos internos contemplaron una esfera de luz blanca y brillante que expandiéndose salía del centro de su corazón. Sentí que las moléculas de su cuerpo se aceleraban reestructurándose en una forma mucho más refinada mientras ella se fusionaba con una luz en espiral. Entonces, como si el viento de repente explotara con un silbido a través del vacío, ascendió. Las tres permanecimos en nuestros lugares hasta que el primer rayo de luz comenzó a salir por el este. Entonces, oyendo una señal interna, nos levantamos todas al mismo tiempo y fuimos al lugar donde Ismarián había ascendido. Allí lloramos de gozosa exhalación, alabando el Padre Madre de toda la vida. En lo profundo de nuestros corazones sabíamos que no habíamos perdido a nuestra querida hermana, sino que habíamos ganado un testigo de la verdad más elevada según la cual, sin importar lo que estemos llamados a hacer en este plano terrenal, la vida es eterna. Y también sabíamos que cuando llegara nuestra hora, cada una a nuestra propia manera seguiríamos los pasos de la ascensión de nuestra querida amiga. En ese momento, el espíritu de Shekinah nos envolvió y recibimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, cada una según el grado que podía permitir. Así el testimonio del Espíritu Santo nos penetró con paz profunda y revelación directa para que pudiéramos entender los papeles que habíamos acordado interpretar con los consejos de luz antes de que naciéramos. Por lo tanto, concebimos aún más en nuestros pechos la luz de Cristo, que nos preparó para recibir a Ismarián cuando más tarde volviera para ser la madre del Hijo del Hombre. Se había elevado muy por encima del horizonte, cuando suavemente recogimos los blancos vestidos de lino de Ismarián, que yacían bien doblados donde ella se había sentado. Después de abrazarnos en silencio, nos fuimos para el santuario a realizar los rituales que preceden el día de reposo del Sabbat. Al día siguiente se nos permitió explicar la ausencia de Ismarián y consolar a los que con pena la echaban de menos. No todo el mundo en nuestra comunidad fue capaz de comprender su repentina partida. Algunos se entristecieron por su desaparición, pensando que tal vez los soldados que de vez en cuando patrullaban el Carmelo
se la habían llevado por la fuerza. Sin embargo, había sumos iniciados en nuestra comunidad que conocían el propósito por el cual Marian había atravesado el velo físico. Para beneficio de nuestros jóvenes y principiantes, su partida sin previo aviso se utilizó como lección para comprender mejor el propósito de sus iniciaciones. Nuestra comunidad comenzó entonces el proceso de preparación de la venida del Mesías. En mi corazón sabía que esta era solo la primera de las muchas señales que ayudarían a nuestra gente a despertar gradualmente a la creciente conciencia interna de que el tiempo de su venida estaba cerca. ¿Y cuál fue la experiencia de los jubilosos seres al otro lado del velo que dieron la bienvenida a Ismarian en la luz? Cuando miré con mis ojos internos, vi legiones de ángeles recogiéndola en sus brazos. Muy suavemente la tocaban con su energía curativa mientras ella continuaba alegremente ascendiendo en espiral a través de corredores dimensionales, haciendo pausas en el camino para saludar a muchos ejércitos de seres. Ismarian se unió a un coro triunfal hasta que estuvo cara a cara con él, radiante, quien nacería en el plano terrenal a través de su cuerpo. Vi cómo se abrazaron y luego pasaron por un portal de luz intensa. Aunque sus formas humanoides no pasaron a través del umbral, supe por mi propia experiencia que su conciencia estaba todavía intacta. Internamente los percibí estando de pie, ante los consejos de luz para informar, recibir consejo y comenzar el siguiente nivel de preparación en los misterios de Cristo. Sentí que un elevado aspecto de mi conciencia estaba con ellos. Una vez más tendríamos la oportunidad de reunir nuestra sabiduría de todos los tiempos y unir nuestra energía para ayudar a la humanidad y al planeta Tierra a tener la misma experiencia que Ismarian había demostrado tan magníficamente. Ahora que has leído mi relato de la ascensión de Ismarian, me gustaría invitarte a ir hacia adentro y contemplar tu propia vida, para que no creas que la ascensión a la conciencia de Cristo es solo para aquellos como Ismarian. ¿No has notado que el tiempo que tarda en manifestarse tu pensamiento sobre algo es mucho menor de lo que solía ser? ¿Has notado también que cuando tus pensamientos están acompañados de un profundo sentimiento, tus deseos o temores se manifiestan en la realidad física mucho más rápidamente? ¿No has percibido un aumento en tu vida de sincronicidades, experiencias de déjà vu, conocer a gente que sientes como muy familiar y vivencias emocionales extremas? Todos estos eventos son puntos de referencia del despertar y ascensión de la conciencia. Cuando eliges estar despierto, consciente y agradecido por todas tus expectativas de cada momento, sabiendo que ya estás iluminado y ascendido, así es. Las prácticas de meditación y energía interna son de gran ayuda para saber que tú eres el camino y la meta que buscabas. Pero que sepas, mi querido amigo, que la ascensión no es un destino al final de un camino esquivo en un futuro lejano. El único momento en que la unión en Dios se puede realizar es ahora. En este momento tú ya estás en medio de tu ascensión personal y planetaria hacia la conciencia de Cristo. Lo que queda es simplemente que elijan la unión y que permitas a tu Creador expresarse a través de ti tal y como eres. Y que sepas que de la misma manera que Ismarian pidió a sus amigas más cercanas que sostuviéramos el espacio para ella, así también tu camino de ascensión puede ser apoyado y acelerado cuando dos o más se reúnen. Cuando un grupo de almas se concentra en el momento presente con la intención alineada de saber que el resultado deseado ya es tal, los milagros ocurren fácilmente y sin esfuerzos. Y así es como la conciencia de Ismarian, la que tú conoces como Madre María, está ahora uniéndose a ti y naciendo la expresión consciente a través de todas las diversas formas y corazones que ascienden.